Bueno, buen día ahora sí formalmente a todos. Estamos en la videoconferencia 2 de Literatura 2. No usen compartir pantalla, igual voy a tratar de sacar el ítem porque después si no se hace un lío. Una vez que está abierta la pantalla, en el chat, ahí se sumó Caro. En el chat tienen que fijarse que esté para todos, ¿no? Acá. Que esté para todos, esta flecha roja. A ver si Caro lo ve. Yo creo que Mica y Phil ya lo tienen el para todos. Después vuelvo, sí. Muy bien. Borges, primero consultas y recomendaciones, examen parcial, hacemos las consultas y después analizamos el cuento, o nos aproximamos analíticamente, porque nunca se puede analizar de manera acabada y completa ningún texto, ¿no? Desde la teoría literaria que se abordó en el cuadernillo, desde otras teorías, para ver en práctica cómo se ve lo teórico que estuvieron leyendo en el cuadernillo y para ir guiando ya qué tipo de análisis se puede hacer con él. Esto es hasta las 2. ¿Sí? Muy bien. Siempre recomendación para todos es que lean los textos de primera mano, no lean resúmenes. Yo les había sugerido una serie de recursos, por ahí pueden ustedes también ir viendo si en YouTube hay un montón de cuentos leídos, si alguno es más auditivo, les sirve más esto de ir escuchando y siguiendo la lectura. Hay algunos más extensos que otros, por eso por ahí les lleva un poquito más de tiempo. También les puse en la plataforma algunos enlaces que son papers de gente. Hola Pamela, ahí se sumó. Son papers de gente que ha estudiado los cuentos de Borges y que a veces nos sirven para darnos cuenta de por dónde fue lo discursivo, ¿no? Porque a veces los hechos en sí, si no tenemos una sensibilidad especial o una intuición especial con Borges, podemos quedarnos en ¿y qué pasó con estos hechos? ¿Cómo terminó así? Entonces ahí siempre, con la mirada de los teóricos, podemos ampliar nuestra propia mirada de qué es lo que se está diciendo en el cuento de Borges, qué es lo metafórico, qué es lo simbólico, cómo se van construyendo las relaciones. Esto es si tienen tiempo. Por eso en cada uno de los enlaces dice lectura opcional, opcional, opcional. Es para el que tenga ganas, para el que tenga tiempo o para el que se lo quiera guardar y el día de mañana en las vacaciones de verano o de invierno leerlo, porque son por ahí 3, 10, 8 hojitas que les pueden ayudar a mirar desde otro lugar los cuentos de Borges. Voy a abrir un foro esta semana para ver, para que participen, para que me digan cuál es el cuento que les gustó más y cuál es el cuento que les gustó menos. Fíjense que no digo que no les gustó. Así que el que les gustó más y que me digan por qué, y el que les gustó menos y también por qué, y por supuesto no vale a repetir. Eso lo voy a abrir esta tarde. Muy bien. Como decía, el objetivo de la clase es aproximarnos al análisis literario del milagro secreto desde lo que estamos viendo, desde la teoría que estamos viendo y desde otras teorías, ¿no? Así que vamos a empezar, ¿no?, con lo que tiene que ver con esta aproximación a Borges. Aclaro que para los que hicieron el trabajo, que fueron poquitos, yo les pedía en uno de los ítems del trabajo práctico que hicieran una poética en función de lo que decía el prólogo del informe de Brody. Esta poética no es siempre aplicable a Borges, porque recuerden que el informe de Brody es 1970, ¿no? Y en 1970 él renuncia a los finales imprevistos y a las sorpresas de estilo barroco, decía. Y fíjense que en El Milagro Secreto, que fue publicado en 1944, por ahí se muestra otro costado de la poética de Borges. Lo aclaro porque, bueno, también el escritor, en tanto persona, el autor va modificando
su estilo, y a veces lo que fue una poética en 1940 no es la misma en 1970, ¿no? El cuento forma parte de Ficciones, que fue publicado en 1944. Se abre con un epígrafe, ¿no? Aquí me detengo un momento para encuadrar teóricamente lo que voy a decir. Julia Kristeva, que es una lingüista francesa, estructuralista ella, fue una de las primeras teóricas que habló de intertextualidad allá por 1927. Hablaba de que los textos siempre están en diálogo con otros textos. Es como digamos, el primer puntapié en cuanto a la intertextualidad. Genet, que es otro teórico francés, amplía este concepto con lo que él llama transtextualidad. Y habla de 5 relaciones transtextuales, donde está la intertextualidad, la architextualidad, la metatextualidad, la hipertextualidad, y menciona la paratextualidad, que es a donde quiero llegar. La paratextualidad es la relación del texto propiamente dicho con su propio paratexto. Y su propio paratexto, si lo vieron en otras materias, son los títulos, los subtítulos, la dedicatoria, las tapas, las notas a pie de página, los epígrafes, y acá llego a epígrafes. Epi significa sobre, grafein, escribir, grabar. Esa es la etimología de la palabra. Genet reconoce 3 funciones para el epígrafe, que resultan muy útiles para ver este dato inicial, porque muchos de los cuentos de Borges, habrán visto, tienen estos epígrafes. Se dan cuenta cómo es importante que vayamos al texto fuente, porque por ahí, en un resumen, no están estos detalles de figura un epígrafe al inicio que habla de la calidad de la cosa, porque el argumento en general se dedica solo a la historia. Y nosotros, como somos lectores que estamos dejando de ser lectores ingenuos, que dejamos el qué para plantearnos el cómo está narrado un texto, entonces con estos breves datos del epígrafe ya tenemos algo que nos aporta indicios para ver qué es lo que va a ocurrir en el texto. Acá es un dato inicial seguramente. Bueno, vuelvo a las 3 funciones que dice Genet. La primera dice comentario del título como anexo justificativo. Comentario del texto precisando indirectamente la significación. Y por último, el padrinazgo. No importa tanto qué dice el epígrafe, sino quién lo dice. Esto también se puede tener en cuenta si ustedes quieren poner un epígrafe en la monografía final, ¿no? En general, si ponen un epígrafe, la pregunta es, bueno, ¿y qué es? ¿Es un comentario del título? ¿Es un comentario que precisa significación de lo que sigue? ¿O lo pusieron porque el autor de ese epígrafe hay un homenaje hacia ese autor y se relaciona por algún motivo con lo que ustedes van a decir? Nosotros que ya hemos releído el cuento, espero que así sea, resulta claro que el epígrafe se encuadra en la segunda función, ¿no? Indirectamente, con este fragmento del Alcorán, y Dios lo hizo morir durante 100 años, luego lo animó y le dijo, ¿cuánto has estado aquí? Un día aparte de un día, ¿no? Habla del sentido del tiempo, que se condensa y que puede ser un instante, y en ese instante pueden transcurrir 100 años. Ya esto nos adelanta lo que va a ocurrir con la DIC antes de su ejecución, ¿no? Siguiendo con ahí yo les hago una aclaración acerca de que yo lo encontré en Alcorán en el 259, pero puede variar según la edición. Siguiendo con la paratextualidad, SZ, BART, habla de 5 códigos o claves desde los que podemos analizar un texto, ¿no? Una de esas claves es el código hermenéutico, que dice que es el código que plantea a lo largo del texto el enigma, lo destaca y lo resuelve. Acá hay un enigma planteado en el título, es porque hay algo que está identificado como milagro y por qué es secreto. Fíjense que ya desde este paratexto, el epígrafe y el título tenemos datos que nosotros literariamente llamamos indicios, que interpelan y estimulan al lector modelo de este cuento. Recuerden lo del lector modelo que vimos en los teóricos, ¿no? La trama que vimos en la unidad 2 del módulo 1 tenía que ver con la estructura que nosotros tradicionalmente asociamos a introducción, nudo y desenlace. Acá podríamos tomar este primer párrafo como una introducción con los informantes que marqué en verde.
14 de marzo de 1939, una fecha específica y un lugar específico, Zeltnergast de Praga. ¿Sí? Y era el amanecer, el Tercer Reich, es decir, el Tercer Reino, y eso ya nos está situando en una época determinada, la época de la Segunda Guerra, nos sitúa en Praga. ¿Sí? No es antojadizo el hecho de que estén estos informantes en la introducción del cuento. Hablo de informantes desde el esquema funcional de Barthes. ¿Se acuerdan? Núcleos, catálisis, inicios e informantes. Los informantes son los datos concretos, nos dan un encuadre para estos hechos narrados, ¿no? Esto también, de alguna manera, nos da una idea de atmósfera, de clima de época. La unidad de atmósfera, unidad tonal, cuando la de endereza, la de efecto, da la unidad de estructura de cualquier cuento, ¿no? Es otra gran prioridad y final sorpresivo. Lo que marqué en celeste son indicios, ¿sí? Indicios, entendiendo por indicios en el sentido bartesiano, ¿no? Los datos simbólicos que el lector tiene que descifrar, tiene que decodificar. Dentro de la poética borgiana, estos indicios son subjetivos de un sentido del cuento. Los sueños, que refuerzan la idea de sueño-muerte del epígrafe, y todos los indicios relacionados con el infinito, los relojes, la hora, lo impostergado. Y ninguna secuencia o mención es inocente en literatura. Todo eso está por algo. Los signos están ahí a disposición de este lector modelo que somos, ¿no? No un lector ingenuo, un lector que sea capaz de decodificar estos signos, estos indicios. ¿Por qué? Porque ya leímos algo de teoría de Borges y sabemos que si nos quedamos solo con la historia, con los hechos, con el que se narra, nos perdemos una parte muy importante que es el cómo. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá vamos. ¿Alguna duda? ¿Se escucha bien? Díganme mientras tomo agua. Ok, muy bien. Y se escucha todo, todos están en todos, muy bien. Perfecto. Vamos ahí. Segunda hoja dice el 19, ¿no? Sigo con el tema de poner las claves de dónde nos está situando el cuento, ¿no? Ahí se inicia el segundo párrafo, que dice el 19, las autoridades ya empiezan nuevas. Recordemos que en un cuento, recuerden también que sigue siendo pregunta de examen la diferencia entre cuento y relato. El relato no tiene conflicto, el cuento tiene conflicto de tensión narrativa, ¿no? Y en el cuento lo definitorio es este conflicto. Acá el conflicto comienza con la detención y la condena a muerte de la víctima. Pero el conflicto no es solo eso. El conflicto, esas dos fuerzas que se enfrentan, no se tironean, es la falta de tiempo. La hora de la muerte que se acerca, recuerden los indicios del primer párrafo, y la DIC que necesita tiempo para terminar la obra que lo justifica y que justifica su vida. Es importante que vean el comentario que hice sobre el narratario, es el concepto que está desarrollado también por Genet, ¿no? Así como la máscara del escritor es el narrador, el lector tratado dentro del texto es el correlato del narrador, que es el narratario, ¿no? La apelación del narratario. La función es actuar como intermediario entre el lector real o empírico y el narrador. Da una señal para conducir la lectura, ¿no? Y acá dice justamente, el día 19 a las 9 a.m., esa demora, y entre paréntesis está esa apelación, para que ya prestemos atención, ¿no? Cuya importancia apreciará después el lector, esa demora, ¿no? Todavía, bla, bla, bla. Es una importancia que nosotros ya tenemos que ir observando, ¿sí? El primer sentimiento entonces es de terror, ¿no? Pero esta sensación de que el tema del tiempo nos hace pensar en una hora fatal y el terror de la DIC hacia eso nos está guiando en la lectura. Muy bien. Las páginas 3 y 4 vemos más indicios, siempre hablando de la sustancia fugitiva del tiempo
y de la inmortalidad que nosotros asociamos a la eternidad. Recordemos que en la poética borgiana, la eternidad es la suma y la confluencia de todos los tiempos, ¿no? Presente, pasado y futuro. Y después, dentro de una catálisis que marco en amarillo, ¿no? Hay toda una descripción de la vida de Ladik, ¿no? Y escribe la obra de Ladik. ¿Por qué también podría ser un inicio? Porque casualmente se detiene una obra que se llama Vindicación de la Eternidad, en la que justamente se declara que el tiempo es una falacia. Falacia significa mentira, ¿no? Después hay una secuencia narrativa que desarrolla el argumento del drama en verso del texto Los enemigos de Ladik, ¿no? Que habla justamente que es la obra que lo redime a él, que es, digamos, una obra que habla del tiempo circular, del delirio circular de alguien que vive y revive lo mismo, ¿no? Y el tiempo circular es otro de los ejes temáticos y ideas recurrentes en la literatura de Borges. Todo nos va preparando indicialmente hacia la idea del tiempo. Está desperdigado y diseminado a lo largo de todo el texto. Para lograr terminar este drama en verso de los enemigos, Ladik le hace un pedido a Dios. Le pide un año más. Cronológicamente el cuento sigue de manera lineal, es decir que de todas maneras se acerca al día de la ejecución. Y en la última noche hay un sueño, en intertexto con presencia de otro texto de Borges, la Biblioteca de Babel, que casualmente aparece también en el volumen Ficciones, ¿no? Que plantea un hecho fundamental. En el sueño sucede, a través de una voz ubicua significa presente en todos los tiempos y en todos los lugares, el otorgamiento de Dios de más tiempo para el tiempo el tiempo ha sido otorgado, ¿no? Recordamos que dentro del nudo, después de plantearse el conflicto, está eso que se llama el clímax, ¿no? Acá vemos cómo está el tema del sueño, el pedido que le hace a Dios, a Dios, ¿no? Y el tiempo de tu labor ha sido otorgado, con esa voz ubicua, y Ladik que se despierta. Después hay una referencia que los sueños pertenecen a Dios, etc. Y cómo se acerca el momento en que van a ejecutar a Ladik. Cuando eso ocurre, en la página 7, se da el otro aspecto del que hablábamos, que aparece dentro del nudo, luego del conflicto, que es el clímax. Ustedes habrán visto en muchos de los cuentos de Borges estas largas parrafadas que se dan, ¿no?, sin hacer punto aparte. En cambio, acá, para el clímax se utiliza extrañamente un párrafo de una sola línea. Y este desequilibrio tiene que ver con que es un hecho fundamental dentro de este conflicto, ¿no? El universo físico se detuvo. Y cuando lo leemos, en realidad no entendemos qué es lo que le pasó. Pero a partir de ahí empieza la revelación de que el pedido había sido otorgado, ¿no? Al principio, el lector ni Ladik entienden qué es lo que está ocurriendo. Le cuesta entender que va a tener ese año para terminar su obra. Y luego comprende y mentalmente va completando su obra. No con lápiz y papel, sino mentalmente, pero la va a terminar. A partir de ahí la tensión va a ir en disminuyendo. Antes que decaiga el interés de todo va a llegar el desenlace, ¿no? Para decirnos, ¿no?, exactamente que murió en la hora prefijada. Es decir, el tiempo cronológico, diferente del tiempo subjetivo de Ladik, se cumple y sigue su curso. Acá se satisface la curiosidad del lector referida al primer enigma y del título. En la página 8, además, se explica ese título, ¿no? Lo dice el milagro secreto. Un año entero había solicitado, un año se le otorgaba, Dios operaba para él un milagro secreto. Ahí, digamos, dejamos de ocuparnos por ese enigma porque se satisface nuestra curiosidad. Para aplicar otro contenido teórico, Greimmans, de la semántica estructural, habla de un esquema actancial. Estaba mencionado en literatura 1, pero acá lo podemos desarrollar bien, ¿no? Él ve que Greimmans ve el texto en función de actantes, es decir, son categorías
que pueden ser cumplidas no solo por personajes, eso nos amplía un poco más, sino también pueden ser cumplidas por sentimientos, por bienes materiales, por cosas, por objetos, que se definen por una función que cumple, que señala 6 actantes. Esto creo que está en la bibliografía adicional que yo tengo en el campo, si no ahora lo chequeamos y me fijo si se lo subí. Es un cuadrito que se arma a partir de estos 6 actantes: sujeto, objeto, ayudante, oponente, destinatario y destinador. El sujeto es quien tiene la meta, el objetivo, ¿no? Que puede ser una persona, lograr un sentimiento, lograr un bien material, tener un proyecto, etc. El objeto es lo deseado por ese sujeto. Nuevamente, el objeto puede ser una persona, un bien material, un sentimiento. El sujeto muchas veces está asociado a él o los protagonistas, ¿no? O a alguno de los protagonistas. El objeto es lo deseado, el proyecto, el objetivo. Después tienen las dos que son ayudante-oponente, que cooperan o obstaculizan la labor del sujeto, el destinatario, para quien se desea o para quien se obtiene el objeto y a veces puede coincidir con el sujeto, y el destinador o donante, que es el que otorga o facilita el objeto al sujeto. Vamos a ver si lo puedo poner en pantalla para que lo vean, si lo encuentro. Espérenme un poquito, mientras tanto tomo agua para descansar la voz. Porque si no lo vemos, a ver ahí. Después díganme si lo encuentran en la bibliografía y si no, lo agrego. Acá está. ¿Se ve? Esto es lo que yo les decía, acá está la explicación de cada uno de esos actantes, y si quieren referirlo, ahí yo les pongo un enlace como para que, porque siempre recuerden que cuando se cita es mejor citar el texto original, nunca se cita un resumen. Esto que yo les estoy dando es un resumen a los fines de bajar la información de manera más accesible. El sujeto tiende hacia un objeto, ¿no? Sujeto y objeto son las dos categorías que siempre tienen que estar en el relato. El sujeto está relacionado con el ayudante y el oponente, vean las flechas que concluyen hacia el sujeto. El destinador o donante es quien tiene o facilita el objeto, y el destinatario para quien es destinado este objeto. Ahí va. Muy bien, esta es una herramienta estructural más que nada útil para ver los personajes, las relaciones y reacciones que encuentras con sus objetos, con lo que desean. Acá claramente el sujeto es la DIC. ¿Cuál es su objeto? Su objeto no es que no lo mate, no es que no lo ejecuten, no es escaparse de los nazis, porque eso sería imposible, sería parte de un relato diferente, de una película de acción o de espionaje que nada tiene que ver con esto. El objeto es terminar la obra, porque esa obra, Los enemigos, justifica su vida. A sus 40 años dice que su vida solo se reduce a lo literario. Justifica su ser, el de la DIC y el de Dios, que es su creador. ¿Quién es su donante? El donante es el actante que facilita o otorga el objeto al sujeto. Y acá el que facilita el tiempo suficiente para terminar la obra es Dios, de quien son los siglos y el tiempo, ¿no? Eso dice al inicio de la página 6. El oponente de la DIC es el tiempo cronológico, las horas que se le pasan fatalmente hasta el día de su ejecución, que no lo dejan llegar a su objetivo. El ayudante para terminar los enemigos es su memoria, ¿sí? Porque no tiene, digamos, a la mano lápiz y papel, su memoria. Y el hecho de que el drama es en verso, eso le facilita completarla aún sin anotar, aún sin escribir.
Y por último, ¿para quién? ¿Quién es el destinatario? Dice concretamente el cuento que la DIC no lo hace para Dios ni para la posteridad. No lo hace para que lo lean las generaciones futuras. Podemos inferir que entonces es solo para él mismo, porque esa obra terminada habla de él. Es su mejor obra y justifica que él haya vivido, porque su vida solo existe de él en tanto escritor. Justifica su existencia, su ser, y justifica su ser divino, que es el creador de la DIC y de toda la humanidad, ¿no? Terminar la obra es el hecho reparador, catártico, para la muerte esa inexorable y próxima que va a ocurrir en ese tiempo psicológico dentro de un año, ¿no? Bueno, este esquema, fíjense cómo también nos abre un camino, nos hace ver otras relaciones dentro del cuento, nos sitúa más en el cómo está construido el cuento. Lo último que voy a señalar es esto de la constelación temática que hemos visto en el cuadernillo acerca de los diferentes ejes temáticos que va desarrollando Borges a lo largo de toda su obra. Hay otros ejes temáticos, como siempre en cualquier bibliografía tenemos que hacer un recorte, ¿no? Porque hay otros, qué sé yo, podríamos hablar de lo biográfico, que es parte de también otros ejes de Borges, vieron cómo hay siempre alusión a también lo familiar, o los amigos que aparecen, por ejemplo, Bioy aparece como personaje en muchos de los cuentos de Borges. Hay, aparte de los que están en el cuadernillo, hay algunos otros. Por supuesto, si tuviéramos que hacer una cosa mucho más exhaustiva, seguiríamos encontrando otros ejes. Pero bueno, lo redujimos a estos que aparecen en el cuadernillo. Porque a los fines de estudiar alcanza con esto. Después ustedes el día de mañana, si quieren seguir investigando, seguramente encontrarán otros ejes. En este cuento se deduce rápidamente que se encuadra dentro de lo que es el tiempo, el fluir del tiempo, o su condensación, el tiempo condensado mencionado en el cuadernillo. Como en un instante cronológico, por así decirlo, hay otro tiempo que fluye y se extiende en un año, es decir, el tiempo psicológico de la vida. Cortázar habla de este tiempo como un tiempo poroso o elástico, ¿no? En las clases en el libro que se llama Clases de Literatura aparece mencionado, este tiempo poroso o elástico. La visión del mundo que se puede leer en este cuento está relacionada en el plano filosófico con la visión metafísica de la vida, porque se buscan respuestas de qué es la realidad, qué es el tiempo, cuáles son las causas primeras del ser humano, si la vida vale por un instante justifica la existencia, ¿no? Y cuál es esa justicia y la injusticia que hay en cada vida, y por otro lado puede ser un sueño de otro. Bueno, todo esto tiene que ver también con la poética de Borges. Podemos ver como otro plano de la concepción del mundo, el vestigio de la irracionalidad, el ataque arbitrario a lo cultural por parte de las fuerzas totalitarias, ¿no? Recordemos que la Beltane aún puede tener diversos planos. Por último, recuerden que está esto de enunciar el tema. Además del eje temático a los que adscribe cada cuento de Borges, y cada cuento puede tener varios ejes, a mí me parece el más importante el eje temático del tiempo, pero puede haber otros, ¿no? Además de este eje temático, podemos en 2 o 3 renglones desatarnos de lo fáctico y enunciar el tema, que es otro digamos, de los conceptos teóricos que se desarrollan en literatura 2, que es llegar a la idea más honda del texto con diferentes palabras, por ahí de uno a otro, pero desatarnos de lo fáctico, no mencionar lo fáctico. Acá podemos hacer una cosa más bien genérica diciendo la incidencia del poder supremo divino sobre la vida de los hombres, incidencia capaz de la manipulación temporal que sobrepasa la lógica y el dominio humano. ¿Sí? Por supuesto, recuerden que en la enunciación del tema puede haber otras, siempre que estemos desatados de lo fáctico, por ahí tenemos maneras diferentes, ¿no?, de enunciar un tema. Pregunta para todos. ¿Podría ser que existiera otro eje temático de los que vieron en el cuadernillo y que se les ocurra?
Porque a veces en los cuentos puede haber más de un eje temático. En el parcial por ahí les puedo preguntar esto. Escucho, a ver si a alguno se le ocurra mientras tomo un poquito más de té. A ver, escucho. ¿Está pensando alguno? ¿Algún otro eje temático? Pueden abrir el cuadernillo y fijarse cuáles eran esos ejes. O alguno de mis apuntes también les puede servir para recordar cuáles son esos ejes. Uno era la realidad incomprensible que es el universo, el microcosmos es el macrocosmos. A ver, alguien dice el primero. Podría ser, ¿por qué sí? A ver, ¿qué se te ocurre? No está muy detallado esto. Microcosmos y el macrocosmos no, porque no hay un objeto circular, no existe el universo tampoco. Sí, pero seguimos dentro del tiempo ahí, ¿no? Seguimos dentro del tiempo. No tenemos el objeto circular. ¿Cuál es el eje, Caro, de Dios? ¿Se acuerdan que hay algunos ejes que vimos, no? 7 ejes. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a abrir el foro, el coraje, pero el coraje está vinculado a la Rabalfi, más que nada, al menos como lo vimos en la teoría, ¿sí? Claro, claro. Bien, excelente. Bueno, yo se los dejo para que lo piensen. Siempre en los cuentos no es que hay un solo eje, siempre por ahí están sugeridos otros. Fíjense si no hay un instante en que cambia, digamos, el sentido de la vida, ¿no? En este momento en que él, ¿cómo se llamaba? Ese momento crucial en el que define para siempre quién es. Yo creo que hay un momento, eso ahí va, muy bien. A mí me gusta mucho pensar en el Satori en este momento, claro. Ahí va, Caro, sí, en el que él tarda en entender qué es lo que le está pasando, ¿no? Y de repente cuando ve que esta obra lo justifica y que mentalmente tiene la posibilidad de dejarla para él mismo o para Dios o para la posteridad, que no, digamos, tiene la posibilidad de dejarla para justificar su vida, ¿no? Eso cambia, digamos, su visión de la vida. Podría ser entonces que encontráramos acá el salto. Bueno, chicos, yo les agradezco a los que han venido, que se han levantado en este día gris. Creo que es gris, por acá tengo las ventanas bajas. Avísenme si, a ver, espera, vamos a chequearlo, si lo de el esquema actancial está subido en la plataforma, ya lo estoy chequeando. Creo que está en la bibliografía, sí, está en la bibliografía complementaria. Tienen el PDF, que es el esquema actancial de Greimas, este que estoy compartiendo acá, y el extracto del libro original. ¿Por qué? Porque si necesitan citarlo en algún momento, siempre es mejor citarlo del original con la página que corresponde, ¿sí? No se olviden de ir eligiendo la novel. La próxima videoconferencia va a versar sobre la monografía. Ahí va, justo Caro estaba diciendo que va a ser para la confección de la monografía. Yo igual creo que vuelvo a chequear
puse ejemplos de monografías, si no los voy a poner en breve, para que vean qué tipo, ¿no?, de análisis se prevé para la monografía. Si no lo puse hasta ahora, lo pongo para que ustedes puedan ir viendo eso, complementario, digamos, de lo que ustedes ya saben acerca de monografía. Sí, está en la bibliografía adicional obligatoria, archivos útiles para la monografía, para la confección de una monografía, está cómo hacer una monografía, pautas formales, la carátula que tienen que utilizar, 2 ejemplos de monografías, algunos teóricos, cómo se ponen los títulos y subtítulos. Todo eso lo puse en función de la hoja de estilo del Mashiach. Pero la próxima nos encontramos y vemos, pues, creo que voy a hacer un tercer ejemplo de monografía, además de esas que tienen ahí, cosa de que ustedes tengan más posibilidades de abordar la monografía, hacerla, y ver y ver maneras, ¿no? Porque siempre es como un escollo y veo que después se presentan pocos y que empieza a pasar el tiempo y que es algo a lo que a veces le tienen mucho temor y se tienen que animar, ¿no?, a escribirlo. Yo siempre, los que me conocen desde hace tiempo saben que no les suelto la mano, estoy disponible para las consultas, siempre hasta toda la semana, hasta el sábado a la 1 de la tarde estoy conectada, después descanso un poquito y retomo los lunes a la mañana. Pero aún después de que terminen de cursar, recuerden que tienen que seguir consultándome y enviándome paulatinamente la monografía. Así que tranquilos, que yo estoy acá y siempre los voy a ir guiando, no se olviden de eso. Bueno, chicos, muchas gracias por haber asistido. Voy cerrando ya la grabación para todos los que no pudieron, para que la escuchen en diferido.